¿Cómo podemos utilizar la mente bajo algún tipo de experiencia Ujú. traumática para nuestro beneficio? Vale, es una Una pregunta excelente... fácil para Sí, empezar. es una excelente pregunta. Tiene un par de respuestas diferentes porque hay un par de categorías diferentes dependiendo de la respuesta, dependiendo de lo que la gente está enfrentando. Correcto. Creo que todos los traumas, la ansiedad, los miedos, todos se relacionan con el estrés de alguna manera. Ahora bien, se puede tener estrés sin trauma, puedes tener ansiedad sin trauma, pero no puedes tener un trauma sin estrés y ansiedad. Aunque no hay definiciones estrictas de los límites entre el trauma y el estrés y el miedo, creo que es justo decir que el trauma es una respuesta de miedo o de estrés que ocurre en el momento equivocado. Es un arrastre de una experiencia que hace que la vida sea incómoda o en algunos casos muy desafiante. Por ejemplo, Alguien sufre una agresión sexual, alguien ve un accidente automovilístico o tiene un accidente automovilístico. Los veteranos regresan del extranjero. Hay traumas en primera persona en los que les ocurre algo a alguien. Y luego hay un trauma en tercera persona donde alguien ve que sucede algo terrible. Hay dolor. Y así hay un montón de categorías. No queremos complicar el panorama ni la respuesta, pero creo que es importante que la gente entienda que la respuesta al estrés está en el centro de todo esto. Cuando hablamos de estrés, creo que también es importante que lo dividamos en dos tipos de estrés porque define los dos enfoques que la gente puede adoptar para combatir el estrés, el miedo y la ansiedad. ¿cuáles son dos tipos de estrés? Bien, los dos tipos de estrés son el que casi todos conocemos porque cuando oímos estrés, pensamos en pupilas que se dilatan, manos que tiemblan, corazón que late. Dios mío, estás realmente molesto, estás atascado en el tráfico. Algo te está molestando de verdad, estás enfadado, tienes la respuesta de luchar o huir. Esa frase se utiliza mucho y en esas circunstancias es muy importante que las personas tomen el control de su mente y su cuerpo de manera que se puedan calmar para reducir la denominada respuesta de estrés. Podemos hablar de herramientas para hacerlo, que son muy concretas y que son muy fiables. Hay otro lado de la respuesta al estrés. ¿Cómo se llamaría ese estrés? ¿Cuál es ese tipo de estrés? Desafortunadamente, no hay un nombre para esto. Esta es una de las cosas importantes. Tal vez lo Está bien. descubramos hoy. Tal vez tu audiencia lo descubra. Sí, son un grupo inteligente y también están viviendo estas cosas. Por desgracia, no hay una palabra para esto, pero este Este es un tipo de este es un tipo de estrés. estrés, que es que estás demasiado activado, estás demasiado alerta, estás demasiado agitado y quieres estar menos alerta, menos activado y menos agitado. El estrés de alerta. Así es, podríamos llamarlo estrés de alerta, El estrés de estrés de hiperalerta. Vamos a hiperalerta. hacer eso por el bien de la conversación de hoy. No somos de ninguna manera un comité de nomenclatura, así que siempre podemos Así revisarlo es. luego. Hay otro lado del estrés, que es cuando hay un montón de cosas que suceden en el mundo. Las pandemias, no puedes trabajar porque hay otro cierre o hay conflictos en tu vida, o las cosas son realmente difíciles y te sientes agotado y no puedes movilizarte y estar lo suficientemente alerta. Esto nunca ha sido explicado de forma clara para la gente. Lo que yo llamo todo el proceso es una fricción límbica. Bien, el sistema límbico o estas áreas profundas en el cerebro, límbico significa literalmente borde. Están cerca del borde del cerebro. Cuando estamos estresados hay mucha actividad en estas regiones del cerebro. Y luego tenemos nuestro cerebro anterior, nuestra corteza prefrontal para los aficionados. Cuando estamos pensando con tranquilidad y de forma deliberada y racional, cuando podemos controlar nuestro cuerpo y nuestra mente, se llama procesamiento descendente. Nos estamos controlando a nosotros mismos, pero hay mucha fricción con esa vía límbica. Prometo que llegaré a las prácticas. Cuando hay esta fricción, podemos llamarla fricción límbica por el bien de la discusión allí. No puedes controlar todos esos impulsos y toda esa ansiedad o fatiga por mucho tiempo. De hecho, a medida que te cansas más, o si alguien tiene daño frontal, si tiene daño cerebral en los lóbulos frontales, lo que encuentras es que se vuelven más impulsivos. Cuando tienes ganas de dormir, simplemente duermen incluso si es socialmente inapropiado. Cuando tienen ganas de gritar o maldecir, lo hacen. Y así hay dos tipos de fricción límbica. Una es cuando estamos demasiado activados y queremos calmarnos y tratamos de decir, oye, cálmate. No digas lo que sabes que no debes decir, no hagas lo que no sabes hacer.
Y luego está el otro tipo de fricción límbica, que es que el mundo está transcurriendo muy rápido y nos sentimos enterrados, estamos abrumados y necesitamos activarnos más. Necesitamos más energía. Necesitamos más energía y ser capaces de apoyarnos en la vida cuando nos sentimos ¿Cómo abrumados. se llama eso? Deberíamos pensar en un nombre ahora. Eso sería Estrés por agotamiento. estrés por agotamiento Sí. o Estrés por agobio. estrés por agobio. Ahora, mucha gente empieza a dar estos nombres a cosas que suenan casi como síndromes clínicos, que a veces lo son. Pero dirán cosas como agotamiento suprarrenal, que en realidad no existe. Ahora, hay Fatiga algo llamado suprarrenal. síndrome de insuficiencia suprarrenal. Es una condición médica real, en la que la gente no puede producir suficiente adrenalina, pero la mayoría de nosotros tenemos suficiente adrenalina en nuestros cuerpos para durar 200 años, 2 vidas. Las glándulas suprarrenales no se queman realmente. Lo que ocurre es que la gente está tan sobreactivada, está en este estado de alerta, en el estrés de hiperalerta durante tanto tiempo que finalmente se estrellan en el estrés de sobrefatiga. ¿Vale? Uno se convierte en el otro. Correcto. Lo primero para cualquiera que intente navegar por el estrés, y luego hablaremos del trauma, es entender en qué tipo de estrés se encuentra. ¿Estás agotado y cuesta mucho levantar tu energía? ¿O tu energía es demasiado alta y te cuesta bajar tu energía? Porque las soluciones a estos problemas suelen ser muy diferentes. La vez anterior que nos reunimos, hablamos de una herramienta para calmar el cuerpo muy rápidamente, que es una inhalación doble, exhalación larga. Normalmente la inhalación se hace por la nariz y la exhalación por la boca. El suspiro fisiológico, que fue descubierto por los científicos en los años 30, y luego el grupo de Jack Feldman en la UCLA ha identificado realmente los circuitos cerebrales subyacentes y luego mi laboratorio está estudiando ahora estas cosas en los seres humanos en un entorno más clínico. Esa doble inhalación seguida de una exhalación sabemos que es la herramienta más rápida en tiempo real para bajar el estado de alerta de uno. El estrés de Sí, hiperalerta. Sí. No vas a quedarte dormido, pero vas desde que no te sientes bien, estás muy agitado, quieres calmarte. Y lo interesante de esa herramienta es que habla de un principio, que es muy difícil controlar la mente con la mente. Cuando estás estresado, solo decirte a ti mismo no te estreses, cálmate. Rara vez funciona, tampoco funciona decirle a otra persona que se calme. Que se relaje. Oye, relájate. Sí. Normalmente tiene el efecto contrario. No me digas que me Puede relaje. ser perjudicial para las relaciones. Si alguien está muy estresado y le dices que se relaje, a veces puede crear más fricción y no se siente apoyado. Claro. ¿Qué deberían hacer en ese momento? Deberían mirar al cuerpo. El sistema nervioso incluye el cerebro, pero también todas las conexiones con el cuerpo y viceversa. Y así, cuando no quieres controlar tu mente, quieres hacer algo puramente mecánico como el suspiro fisiológico. Porque una vez que tomas el control del cuerpo de esa manera, entonces la mente empieza a caer bajo el paraguas de este control descendente. Repito, el control descendente es lo que no tienen los niños ni los cachorros. ¿Sabes? Sí, tengo un Impulsivo. bulldog de 10 años. Se llama Costello. Ahora apenas hace nada porque es Costello. Pero cuando era un cachorro, todo era un estímulo. Se acercaba, agarraba un cordón y lo mordía. Luego lo dejaba caer y pasaba a otra cosa. Es porque literalmente no tiene corteza prefrontal conectada a este sistema límbico. No tiene esta supresión, así que no hay fricción. El sistema límbico simplemente hace lo que quiere. En realidad, en los humanos con demencia temporal frontal y en ciertas personas que tienen daño cerebral temporal frontal se vuelven muy impulsivos. Mi padre pasó por... No sé si habré contado esto la última vez, pero mi padre tuvo un accidente de coche traumático hace 15 años, donde un coche se fue encima de su coche y atravesó el parabrisas, y el parachoques le golpeó la cabeza. Prácticamente le abrió la cabeza. Su novia en ese momento le sostenía la cabeza, fue al hospital, lo trasladaron en helicóptero, estuvo en coma durante 3 meses, y ha sido un viaje de 15 años en el que tuvimos que volver a enseñarle cómo escribir, cómo hablar, cómo caminar, todo en el que casi como si fuera mi padre y su cuerpo, pero su mente tenía que volver a aprender como un niño. Incluso hoy en día, cuando lo veo, lo visito, dice palabrotas compulsivamente, hará cosas que tal vez no sean apropiadas porque probablemente no tiene el... No sé, probablemente puedas describírmelo mejor como neurocientífico, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un daño cerebral, especialmente en la corteza frontal? ¿Qué le ocurre al cerebro? Cuando digo control descendente, hay literalmente un conjunto de cables, los llamamos axones, desde la corteza prefrontal que suprime estos comportamientos impulsivos en el sistema límbico. Cuando hay un daño, esencialmente se elimina esa ruptura. En los adultos mayores especialmente, porque sus comportamientos no son tan
porque son mayores. No necesariamente van a caminar y golpear a la gente o gritar improperios y este tipo de cosas, afortunadamente. Aunque a veces se ve eso, tristemente, pero esos circuitos no están funcionando bien. En los niños pequeños, si alguna vez vas a un aula, supongo que ahora los niños están mucho más en casa, pero en una aula típica de jardín de infancia lo que notarás es que algunos de los niños pueden sentarse muy quietos y otros niños se balancean de un lado a otro. Se Sí. mueven mucho y la profesora está constantemente Yo también. intentando. Yo era uno de esos niños, exactamente tratando de acorralar a los niños. Los niños maduran a diferentes ritmos. Lo que se ve ahí es una maduración diferente de su corteza frontal. Cuando ves a un niño que es muy deliberado y que realmente puede controlar su discurso y su comportamiento, estás viendo a un niño que tiene mucho control descendente. La corteza frontal está realmente comprometida. Ahora, ¿Eso es genético? Eso es... probablemente sea una mezcla de influencias ambientales y genéticas. Como la mayoría de las cosas, no estoy tratando de hacer conjeturas aquí. Seguro. Creo que, por ejemplo, tengo una sobrina que es adoptada y es muy deliberada y muy tranquila. Y entonces nos preguntamos, ¿es esto genético? ¿Es naturaleza? Probablemente hay un sesgo genético y también hay muchas influencias ambientales. Es decir, mucho de lo que nos enseñan en la escuela y en casa, porque muchos niños son educados en casa ahora, es sobre lo que no hay que hacer. Correcto. Quedarse quieto. No hagas esto. Digas esto, no digas eso. Tenemos el di por favor y gracias. Siéntate recto, lava los platos, pero gran parte del lenguaje de no está diseñado en torno a estas cosas de control descendente. Hemos establecido un montón de restricciones sociales importantes. Todos hemos sentido esto como adultos también. De dos maneras. Se vuelve realmente extremo cuando no podemos controlar ese sistema límbico. Una es cuando estamos muy fatigados. Cuando estamos fatigados o estamos enfermos o tenemos dolor físico, lo más probable es que cuando algo nos moleste, estemos más cerca de ese umbral de decir lo que desearíamos No tenemos decir. paciencia. Exactamente. No Eso tenemos es correcto. paciencia. ¿Cómo aprendemos a tener paciencia cuando estamos hiperalerta o agobiados por el estrés? Bien, cuando estamos en hiperalerta, hay un mecanismo asociado que hace que nuestro mundo interno mida el tiempo de forma diferente. Lo que ocurre en esas condiciones es que sientes que el mundo externo se mueve muy lentamente. Creo que podría haber mencionado esto en nuestro encuentro anterior, pero cuando estás realmente estresado, en el lado de la hiperalerta parece que el mundo va muy lento. Solo sabiendo eso y sabiendo que es probable que te sientas impaciente, y si el mundo se está moviendo demasiado lento, es como si estuvieras intentando llegar a un sitio a tiempo y la persona que está delante Estás de ti como, no supiera a "Muévete, dónde vas. vamos". Yo era el tipo que no sabía dónde iba esta mañana, no podemos vernos en los autos, así que piensas, ¿qué está haciendo esta persona? Oh, Dios mío, y solo están buscando girar a la derecha, así está esto. Y luego, cuando estamos fatigados, parece que el mundo va muy rápido. ¿Vale? Y así, para la gente que está agotada, todo se siente abrumador. Por supuesto, la velocidad a la que se mueven las cosas en el mundo es la misma, pero la percepción es que es demasiado y no podemos afrontarlo. Hablamos de una herramienta para calmarse, la razón por la que me gusta el lado fisiológico, todos estamos preparados en el camino. Si la gente quiere saber si hay algunas personas con orientación médica por ahí o si quieres enseñar esto a otras personas, hay un nervio llamado nervio frénico, FRNICO, que va desde el cerebro hasta el diafragma que controla eso y luego controla los pulmones. Por lo tanto, cuando dices, bien, voy a utilizar ese lado fisiológico para calmarme, en cierto modo estás ejercitando un control descendente porque estás tomando el control de tu situación interna en lugar de intentar tomar el control de tu pensamiento, lo cual en verdad es muy difícil. A veces no puedes arreglar tu mente con tu Tratar mente. de controlar la mente con la mente es como tratar de agarrar la niebla, simplemente va a seguir moviéndose. Si alguna vez has tratado de agarrar, o el humo, simplemente se mueve, no, son vapores. Nunca vas a agarrarlo, la clave es tomar el control del sistema tomando el control de una entidad física real. Este nervio frénico. La razón por la que describo estas cosas no es para poner un montón de detalles innecesarios, pero creo que cuando la gente se da cuenta de esto no es algo que se construye con el tiempo y luego es capaz de hacer, que literalmente tienes un cable, un conjunto de cables que baja a tu diafragma, este músculo en el abdomen, que puede mover tus pulmones, y entonces al expulsar el dióxido de carbono, cuando haces esa exhalación, tu cerebro comienza a calmarse, y entonces tu mente, el control descendente de la corteza, puede empezar a tomar el control del sistema límbico de nuevo. Es como si perdieras el control del automóvil y trataras de dirigirlo, pero en realidad hay otra palanca que si la jalas, entonces el volante te estabilizará. Esa es la forma de pensar en el lado fisiológico. En el lado de las cosas, cuando te sientes abrumado y fatigado,
Hay dos maneras de abordar eso. La primera es la base de la fatiga, que es casi siempre es la falta de sueño y la programación del sueño. Esto es algo que no se discute mucho. Creo que no he discutido esto en ningún podcast anteriormente, pero mejorar el sueño es todo un conjunto de prácticas. Pero el sueño es una herramienta lenta. No es una herramienta de tiempo real, porque si te sientes agotado y tienes que levantarte y tener tu día, lidiar con los niños, lidiar con el trabajo, lidiar con la vida, podemos hablar de cómo mejorar el sueño. Pero en tiempo real, lo que quieres hacer es introducir más alerta en el sistema. Concentración. Concentración y alerta. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso, y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo.